Yo antes pensaba que la Edad Media había sido un rollo. A mí me habían explicado que debido a las penosas condiciones de salud e higiene, la mayoría de la población se dedicaba básicamente a intentar sobrevivir. Por otro lado, me habían dicho que a los reyes y a las reinas se les iban sus mejores años organizando guerras y complots políticos. Y lo peor de todo era que el hecho de estar protegidito en un palacio no te libraba de palmarla de repente por una gripe o por una infección mal curada. Ser del pueblo llano era un fail total, porque lo más probable era que te murieras con 20 años. Pero tú no te creas que pertenecer a la realeza era mucho mejor, ¿eh? Para empezar, te casaban con alguien a quien seguramente no habías visto en tu vida y que te sacaba 30 años. Y luego tus mayores entretenimientos consistían en pelear contra el bando enemigo y en lamerle el pompis a tus vasallos para que no conspiraran contra ti. Y bueno, tampoco te creas que los reyes se duchaban mucho más que los campesinos, ¿eh? Que por ahí podíamos tener una ventaja, pero tampoco. La Edad Media no ofrecía ninguna garantía de diversión, pensaba yo. Y lo pensaba porque no me habían hablado de los nobles y los cortesanos. Ahí es donde sucedía todo, ahí es donde estaba la marcha en la Edad Media. La nobleza estaba formada por familias que tenían mucho dinero y muchas tierras y además poder político, porque influían en las decisiones que tomaban los reyes. Los nobles no tenían que trabajar, solo tenían que disfrutar del dinerito que les daban sus tierras. Aunque bueno, es verdad que si el rey les llamaba a la batalla, si les decían que tenían que coger el caballo y las armas, pues tenían que ir y luchar. Pero entre guerra y guerra, pues tenían tiempo para los placeres mundanos, como por ejemplo, escribir. Y lo mismo pasaba con los cortesanos y los artistas protegidos por los reyes. Su vida sí que molaba, porque es que tenía lo mejor del mundo rico y del mundo pobre. Por una parte, podían disfrutar del dinero, de las fiestas, de los contactos de los reyes, y por otra, pues no se tenían que comer los marrones de negociar la paz con unos y con otros, ni se sentían constantemente presionados para financiar esta catedral o para descubrir no sé cuál continente. Así que claro, los cortesanos y los artistas protegidos también podían dedicar tiempo al arte y a la literatura. Yo he descubierto una nueva Edad Media muy diferente a la que me habían dicho que tuvo lugar, gracias a poetas como por ejemplo Jorge Manrique o el Arcipreste de Hita o el Marqués de Santillana. Estos autores medievales me han enseñado que la Edad Media fue una época mucho más apasionante de lo que yo pensaba y que los habitantes que fueron a caer en esos siglos no eran unos plastas pusilánimes y aburridos, no, sino que eran tan vengativos, tan lujuriosos y tan rencorosos como nosotros, habitantes del siglo XXI. ¿Quieres que te lo demuestre? Pues venga, vamos allá. Como la Edad Media es más larga que un día sin pan y yo no quiero que te quedes sin la cena o sin el desayuno o sin la comida que sea que vayas a hacer después de ver este vídeo, yo me voy a centrar únicamente en los siglos XIV y XV. Aunque por aquel entonces hay muchos poetas así como muy correctos que en sus poemas expresan un amor noble, un amor controlado, ya desde siglos anteriores hay una lírica en la que la cosa empieza a descontrolarse bastante. Por ejemplo, rimas en las que el enamorado da rienda suelta a su pasión y la declara sin ningún tipo de tapujo a su dama, una dama con la que normalmente mantiene una relación adúltera, secreta. Y luego también hay otros poemas en los que la mujer protagonista se rebela contra su familia porque no se quiere casar o porque no se quiere meter a monja. Vamos, que aquí de inocentes y correctos, como podrías esperar de una época supuestamente marcada por el puritanismo, por la religión, nada de nada, ¿eh? Mira, por ejemplo, a Juan Ruiz, más conocido como el Arcipreste de Hita, que en el siglo XIV escribió El libro del buen amor, que es un relato sobre los diferentes amores que tiene con distintas mujeres un arcipreste que no es Juan Ruiz, porque aunque se considera autobiografía, en realidad es una autobiografía ficticia, es como una autoficción. El personaje es Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, pero las cosas que le pasan en esta historia no le sucedieron en la realidad, al menos que nosotros sepamos. Como te digo, el arcipreste protagonista en el libro del buen amor va teniendo diferentes relaciones afectivo-sexuales, como se dice ahora, con mujeres de muy distinta condición y va contando estas aventuras en cuadernavía, que era la estrofa que se utilizaba en esta época medieval para la lírica culta, aunque en el libro del buen amor también aparecen algunas estrofas distintas a la cuadernavía. En esta obra hay bastantes fragmentos eróticos, aunque Juan Ruiz los cuenta desde una perspectiva así como cómica, de broma, de burla, porque era la manera que él tenía de pasar
la censura, por así decirlo. Si contaba ese erotismo como algo serio, probablemente la censura se lo tumbaría. Entonces tenía que revestirlo con una capa de humor, con una capa de incluso ridiculez. Se dice que una de las metas de Juan Ruiz al escribir este libro era defender la barraganía, que era el derecho que tenían los religiosos de la diócesis de Toledo, a la que él pertenecía, de convivir con una mujer sin necesidad de contraer matrimonio con ella. Y justo en esta época había quienes querían imponer el celibato obligatorio, querían extenderlo también a los religiosos de la diócesis de Toledo. Y claro, Juan, que tenía sus necesidades, como todo hijo o hija de vecino, pues se quejó de alguna manera en este libro. El Marqués de Santillana tampoco se queda corto en cuanto a insinuaciones lujuriosas. Él compuso, entre otras piezas, sus famosas serranillas, que son poemas en los que un caballero va caminando tranquilamente por el monte y de repente se encuentra a una muchacha, a una serrana, y se enamora locamente. Es un flechazo así a primera vista, todo muy realista, como puedes ver. Y por ejemplo, la serranilla número 9, después de que el caballero y la serrana se hayan encontrado y él le haya declarado su amor, acaba de esta manera: así concluimos el nuestro proceso, sin facer exceso, nos avenimos. Fueron las flores de Cabe Espinama los encobridores. Lo pillas, ¿no? Que se han escondido detrás de las flores pues para hacer sus cosas de caballeros y serranas. Luego espérate, porque he descubierto a un poeta que se llamaba Antón de Montoro, que por lo visto no se lo pasaba tan bien como sus compañeros poetas cortesanos. Primero, porque él no pertenecía a la corte, y segundo, porque era judío converso, y eso hacía que sus poetas contemporáneos le discriminaran a más no poder, le hicieran el vacío. ¿Pensabas que todos los poetas medievales se llevaban bien entre ellos y organizaban fiestas y cenas y se dedicaban poemas bonitos los unos a los otros? Pues se ve que no. De hecho, es que hasta otros poetas conversos se burlaban de Montoro. Yo es que no sé si este pobre hombre era el blanco de todas las críticas, porque vamos, nos han llegado por ejemplo algunos versos que Antón de Montoro se cruzaba con Juan de Valladolid, es decir, el uno le escribía versos al otro y el otro le contestaba también en verso, y en estos versos a lo que se dedicaban estos dos poetas era a injuriarse por su ascendencia hebrea. A decirse, pues no, pues tú eres más judío que yo, y el otro, que no, que tú eres más que yo, y el otro, que no, que yo me he convertido y tú no. Así, o sea, criticarse por su ascendencia hebrea y por supuestamente seguir haciendo prácticas judías en la clandestinidad, ¿no? Bueno, el propio Montoro llegó a escribirle a Isabel la Católica un poema, y se lo dedica a ella, un poema en el que se queja de que a pesar de todos sus esfuerzos por ser un buen cristiano, se le sigue discriminando por confeso, es decir, por judío converso. En el poema Montoro dice cosas como esta, escucha: oh ropero amargo triste, que no sientes tu dolor, 70 años que naciste y en todo siempre dijiste inviolata permansiste y nunca juré al Criador. Hice el credo y adorar ollas de tocino grueso, torreznos a medio asar, oír misas y rezar, santiguar y persignar, y nunca pude matar este rastro de confeso. El pobre Montoro dice que él reza, que él come y cocina como un cristiano y que ni aun así puede librarse de las burlas. A mí la verdad es que me da un poco de pena, le cayó encima lo peor de la condición humana medieval. Y bueno, a quien seguro que conoces es a Jorge Manrique, el poeta de Coplas a la muerte de su padre, que en realidad nunca he entendido este título, porque no tendría que ser Coplas a la muerte de mi padre. A lo mejor es que el título se lo puso otra persona después, que esto también era una cosa típica de la Edad Media, que el título no lo ponía el autor, sino que se ponía más adelante en una edición posterior. Lo que más ha trascendido y lo que más recordamos de esta obra es la primera parte, que empieza con esto de: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Pero en realidad esta obra de Jorge Manrique consta de dos partes más. Una tercera en la que el padre del poeta, ya moribundo, conversa con la muerte, y una segunda parte en la que Jorge Manrique hace un repaso a las muertes de diversos personajes históricos y bueno, pues ya que está, aprovecha para decir lo que piensa de ellos, que como podrás imaginar, no es nada bueno. Por ejemplo, Manrique critica el enorme poder que llegaron a alcanzar algunos marqueses enemigos suyos, o también se mete con el reinado de Enrique IV, que por lo visto fue desastroso. Para que veas cómo viene Manrique: estos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que papas y emperadores y perlados, así los trata la muerte como a pobres pastores de ganados. Lo que yo te decía, que no por mucho ser rey o noble, marqués o ricachón en la Edad Media,
te librabas de la muerte. Manrique también se queja, por ejemplo, de las fastuosas fiestas que se organizaban en la corte, sobre todo en la corte de Enrique IV, y él acaba diciendo pues que por mucha fiesta que te montes, eso no es nada comparable a lo que te va a tocar, que es palmarla, como todo el mundo. Que por cierto, hablando de fiestas, ¿tú sabías que en la Edad Media había un tipo de composición poética que se creaba especialmente para las fiestas? Pues sí, eran las invenciones, y en realidad no eran poesías en sí, sino una mezcla de dos elementos. Por una parte, la dama o el caballero se colocaban en su vestido o en su armadura un dibujo o un adorno, y por otro lado, en alguna otra parte de su vestimenta, de su atuendo, escribían varios versos, varias frases rimadas que venían a explicar, venían a justificar el dibujito, el adorno que se habían colocado. Esto es como si ahora te colocas en tu cazadora vaquera una chapa con un dibujito de un corazón, por ejemplo, y luego en la manga de la cazadora vaquera te escribes llámame, estoy libre, y luego tu número de teléfono. Bueno, igual en la Edad Media eran un poco más discretos y más elegantes, pero tampoco te creas, ¿eh? Lo que mola de esas invenciones es que las rimas, los versos, no tenían por qué ser obra de un poeta. Muchas veces eran las propias damas, los propios caballeros, quienes las inventaban, quienes las componían. Y bueno, nos han llegado nombres de compositoras, mujeres famosas de invenciones, como por ejemplo Marina Manuel o la Marquesa de Cotrón. Pero bueno, volvamos a eso de meterse con la peña, que yo sé que es lo que más te gusta. Eso de meterse con la peña fue algo que hizo muy bien el poeta Juan de Mena, que se dice que tenía mucha mano en lo de componer poemas de vituperio. Pero él no fue el único que se afanó en el género, aunque sí que fue de los pocos que firmaron estos poemas con su nombre real. Porque claro, en la Edad Media, meterte con cortesanos o con nobles o incluso con los propios reyes, pues daba miedito, normal. No vaya a ser que te metan en la cárcel o que te quemen en la hoguera. Es que podría pasar. Que también te digo una cosa, en lo de la hoguera hemos avanzado, pero en lo de la cárcel, pues no tanto. Así que la gran mayoría de poesía satírica, crítica, de vituperio de la Edad Media es anónima. Por ejemplo, son anónimas las coplas de La Panadera. El autor anónimo de esta obra lo que hace es criticar a personajes muy famosos de la Edad Media, de estos últimos siglos de la Edad Media, como por ejemplo Álvaro de Luna, Juan II de Castilla, y bueno, él dice sus nombres sin cortarse un pelo, pero claro, sin firmar su obra. También están las coplas del Provincial, que probablemente son las más divertidas y las más morbosillas, porque lo que el autor básicamente hace aquí es sacar a la luz los trapos sucios, los secretos y los pecados más inconfesables de un montón de nobles y de un montón de cortesanos de la época. Cuernos, incesto, sodomía, herejía... Aquí hay de todo. Es que estas coplas básicamente son una revista medieval del corazón escrita por paparazzis que han hecho muy bien su trabajo. Escucha por ejemplo este fragmento. Ah, vos, doña Inés Mejía, más fría que los inviernos. ¿A cómo valen los cuernos que ponéis a don García? Al precio de los de Hurtado que le pone su mujer doña Sancha de Alcocer con un fraile consagrado. Cuernos y encima con frailes, alucina. Estas coplas lo que recogían eran en parte algunas verdades que se sabían y hay luego otros rumores que vete a saber si eran ciertos, pero bueno, el autor anónimo va y lo suelta todo ahí, fue un escándalo. Y los reyes no te creas que se libran de ser víctimas de la poesía satírica, De hecho, cuando más proliferó el género fue durante el reinado de Enrique IV, que ya te he dicho antes que por lo visto fue bastante desastroso. El rey derrochó muchísimas riquezas y a él están dedicadas las coplas de Mingo Rebulgo, que también pertenecen a este género satírico, crítico con el poder. Así que como ves, los nobles y los cortesanos se lo pasaban muy bien. O se dedicaban a pecar o se dedicaban a contar, a airear los pecados de otras personas en estos poemas tan divertidos que vienen a demostrar, oye, que la Edad Media fue mucho más entretenida y apasionante de lo que tú y yo pensábamos. Claro, si los seres humanos de hoy somos lujuriosos, somos vengativos y somos rencorosos, pues de algún sitio nos tiene que venir, ¿no? No son características que hayan surgido en el siglo XXI o en el siglo XX. Es que en la Edad Media ya eran así tus antepasados. Este vídeo, como quizá ya sabes, forma parte de Torrent Històrica 2020, que es un festival que se realiza íntegramente online, así que en el canal del Ayuntamiento de Torrent podrás encontrar el resto de contenidos, el resto de vídeos, charlas, entrevistas y un montón de cosas más. Espero que este vídeo te haya gustado y que haya despertado tu curiosidad, no solo por la Edad Media, esa época que no está tan lejos como pensamos, que solo hace 500 años que se acabó, atención, no solo que te haya despertado, como te digo, la curiosidad por esa época, sino también por los autores que te he ido nombrando. Tú métete en su mundo, averigua cosas y luego me cuentas
si no tenían ya los defectos que nosotros tenemos, porque sí, los tenían.